la vi sentada en mi silla, bebiendo vino tinto de mi copa, la misma que él me regaló en nuestro aniversario. Era mi vajilla, mis manteles, mi comedor. Todo mío. Incluido él. Y, sin embargo, allí estaba, sonriéndole como solía sonreírme a mí, con esa dulzura que alguna vez creí exclusiva. Yo permanecía de pie, a escasos pasos, invisible. Pero no lloré. No grité. No hice una escena. Solo sonreí, con los labios apretados, me di la vuelta, y marqué un número que lo cambiaría todo. No tenía planeado regresar tan temprano a casa. Supuestamente debía estar visitando a una amiga al otro lado de la ciudad, pero la reunión terminó antes de lo previsto. De camino, me crucé con una pequeña panadería, una de esas que solían gustarle, y pensé en sorprenderlo. Compré sus pasteles favoritos, envueltos con esmero. En mi mente, aún era su esposa. Al entrar, no esperaba percibir el aroma a bistec cocido llenando la casa, ni escuchar música suave flotando desde las bocinas del comedor. Las luces estaban bajas, las velas encendidas, la mesa dispuesta con precisión. Todo exactamente como yo solía prepararlo para las noches especiales. Excepto que esta vez, el lugar que me correspondía, lo ocupaba otra. Una mujer con un vestido de seda perfectamente ceñido, el cabello recogido con un esmero casi teatral. Estaba usando cada cosa que yo había elegido con tanto cuidado, mis platos, mis servilletas, mis cubiertos. Incluso el vino provenía de aquella botella especial que había guardado para nuestro aniversario el próximo mes. Esa botella que él sabía que era importante para mí. No me notaron de inmediato. Estaban absortos en su risa, en su complicidad. Me quedé quieta. Una parte de mí quería gritar, romperlo todo. Pero no lo hice. Inhalé profundamente, retrocedí, giré sobre mis pasos y salí en completo silencio. Subí al coche sin rumbo fijo. Conducía por instinto, con la vista borrosa por la sorpresa, pero sin una sola lágrima. Mi bolso vibró. Era un mensaje de él. Seguramente preguntando dónde estaba, fingiendo ignorancia. No me molesté en abrirlo. Me detuve a un lado de la carretera, apagué el motor y me quedé observando la nada a través del parabrisas. No sentía ira. No sentía dolor. Solo un frío hondo, sereno. Como si algo dentro de mí hubiera muerto sin aviso. Como si ya no fuera parte de esa historia. No volví a casa esa noche. Me registré en un hotel al otro lado de la ciudad. La habitación era pequeña, sencilla, pero limpia. Cerré con llave, coloqué la caja con los pasteles sobre el escritorio y me senté en la orilla de la cama. Todo me parecía ajeno, como si estuviera presenciando una película, no mi vida. Pero lo cierto era que mi vida ya se había estado desmoronando desde hacía tiempo. Solo que ahora, por fin, podía ver las ruinas con claridad. Él llevaba meses distante. Siempre salía tarde del trabajo. Siempre cansado. Había dejado de escribirme durante el día. Ya no se fijaba en mi ropa nueva, ni en mis peinados. Me había convencido de que era normal, que tal vez así era el matrimonio. Una etapa. Una curva. Pero verla a ella, sentada entre todo lo que alguna vez construimos juntos, lo hizo irrefutable. Yo había estado construyendo sola. Apagué el teléfono. Abrí el pequeño bloc de notas que llevaba en la cartera y empecé a escribir. No escribí palabras cargadas de emoción. No necesitaba dramatismos. Solo hice una lista. Lo que era mío. Lo que era suyo. Lo que debía proteger. Anoté las cuentas bancarias a las que tenía acceso, los documentos importantes escondidos en casa, las inversiones pequeñas que había hecho en silencio. Siempre fui yo quien se encargó del papeleo. Él nunca prestó atención a los detalles. Y ahora, eso era mi ventaja. No quería venganza. No quería caos. Solo quería paz. Y asegurarme de no salir de ese matrimonio con las manos vacías. Había dado demasiado. Esa noche dormí sin sueños, envuelta en la frialdad de una nueva determinación. A la mañana siguiente, pedí desayuno al cuarto y comí despacio. Por primera vez en semanas, no esperaba que alguien se sentara frente a mí. El silencio era extraño, pero también liviano. Pensé en los platos que usaron anoche. Recordé cuánto tiempo pasé eligiéndolos. Recordé cómo él me dijo que tenía buen gusto.
Ese día reímos. Ese día, yo creía en nosotros. Pero ahora sabía que ese nosotros solo existía en mi cabeza. Más tarde llamé a un abogado. Uno que una vez ayudé a encontrar a mi prima durante su divorcio. Ella me dijo que era inteligente, metódico y sabía cómo mantenerlo todo limpio, sin dramas. Le conté, sin entrar en demasiados detalles, lo que había visto. No me hizo preguntas innecesarias. Solo me explicó los pasos que debía seguir. Le agradecí, colgué, y comencé una nueva lista de tareas. Ya no pensaba en el dolor. Pensaba en lo que venía. El duelo podía esperar. Mi libertad, no. Al mediodía, fui a la unidad de almacenamiento que había rentado hacía meses para guardar decoraciones de temporada. Empecé a llevar allí mis cosas más valiosas. Joyas que heredé, documentos importantes, mi portátil, regalos de mi madre. Cosas que él no notaría de inmediato. Él nunca se fijaba en mi lado del closet. Ni en mis cajones. No le interesaban. Dejé todo cuidadosamente organizado. Ninguna señal de caos. Nada que revelara lo que estaba en marcha. Todo tenía que ser silencioso. Limpio. Preciso. Como un cierre elegante. Porque si él jugó su papel con frialdad, yo terminaría el mío con dignidad. Esa noche volví a quedarme en el hotel. Revisé las fotos en mi teléfono, no para sentir tristeza, sino para borrar. Eliminé todas las imágenes de nosotros juntos, todos los mensajes que ya no importaban. Solo respaldé lo que necesitaba y borré el resto. Era como prepararse para dejar un lugar para siempre. Me estaba recortando a mí misma de la historia que habíamos escrito juntos. Él aún no lo sabía, pero esa historia ya había terminado. Al día siguiente abrí una nueva cuenta bancaria y empecé a mover fondos. Poco a poco. Nada lo suficientemente grande como para levantar sospechas. Contacté a mi amiga Liliana y le pregunté si podíamos vernos pronto. Elisa era la única persona que sabía que entendería sin pedirme demasiados detalles. Por ahora, no le conté nada. Quería estar segura de poder mantener la compostura antes de hablar. No se trataba de debilidad. Se trataba de control. Esta vez yo decidiría cómo sería el final. Pensé en regresar a casa esa noche. Tal vez para recoger más cosas, tal vez para hablar. Pero entonces recordé a esa mujer en mi asiento, su sonrisa, y la forma en que ninguno de los dos parecía sentir culpa. Y supe que no había nada de qué hablar. No me interesaban las explicaciones. No me interesaban las disculpas que no significaban nada. Lo que importaba ahora era cómo me marchaba. No con gritos ni caos, sino con poder. Me recosté en la cama mirando el techo. El silencio ya no se sentía pesado. Se sentía como una página en blanco. No lloré. No pensé en lo que él podría estar haciendo. Solo pensé en los siguientes pasos. Iba a desaparecer de su mundo. No por dolor, sino por decisión. Me volvería inalcanzable, intocable, inolvidable. Que sirviera la cena a otra persona en los platos que yo alguna vez escogí con amor. Yo ya me había levantado de la mesa. Me desperté a la mañana siguiente con una claridad que no había sentido en años. No era alegría ni libertad, todavía. Pero era algo cercano. Revisé el teléfono, medio esperando un aluvión de llamadas perdidas o disculpas. En cambio, solo había 3 mensajes breves. El primero preguntaba si había ido a casa de mi amiga. El segundo decía simplemente, la cena salió bien. Y el tercero, enviado alrededor de la medianoche, decía, estás actuando dramáticamente otra vez. Ese me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque confirmaba lo que ya sabía, él no tenía idea de que ya me había perdido. Me quedé mirando ese mensaje por un largo momento, luego lo borré. No respondí. No iba a responder. Si él pensaba que esto era un berrinche, que solo estaba haciendo un drama, que me estaba haciendo la ofendida, pues que lo creyera. Esa ilusión me daría tiempo. No necesitaba que entendiera nada. No ahora. Tal vez nunca. Hay personas que no merecen el regalo de comprender lo que destruyeron. Después del desayuno, empaqué una bolsa pequeña y salí del hotel. Necesitaba un lugar para planear, un espacio donde pudiera quedarme al menos unos días sin levantar sospechas.
Recordé a una antigua clienta que una vez me habló de un lugar de convivencia solo para mujeres en la ciudad, privado y discreto. Lo busqué, llamé, y en menos de una hora ya tenía una habitación, limpia, segura y tranquila. La recepcionista no hizo muchas preguntas. Vio mi identificación, asintió y me entregó una llave. Fue así de simple. Ni siquiera había mi nombre en el registro de la habitación, solo un código de reserva. En el momento en que crucé la puerta sentí que algo dentro de mí se desplazaba. Este no era mi hogar. No era permanente. Pero tampoco era de él. Eso importaba más que nada. Tenía espacio para pensar, sin sus pasos en el pasillo ni su colonia en las sábanas. Me senté y saqué nuevamente mi bloc de notas. Agregué más detalles. Notas sobre la casa, las cosas que él había comprado solo a su nombre, las facturas que yo había pagado con mi cuenta. Todo importaba ahora. La ley se fijaría en los rastros en papel, no en las promesas. Pensé en los votos matrimoniales que intercambiamos. En la salud y en la enfermedad. Pero lo que él había hecho no era enfermedad. No era una adversidad. No era una mala racha. Era traición, servida con una sonrisa, colocada sobre porcelana fina. No había espacio en los votos matrimoniales para ese tipo de crueldad. Al mediodía salí de compras. No para comprar ropa. No por venganza. Solo por las cosas prácticas que necesitaba. Un teléfono extra. Un disco duro portátil. Unos cuantos conjuntos nuevos que no cargaran con el peso de recuerdos. Usé efectivo, cambié mi rutina, me aseguré de que nadie que nos conociera a ambos me viera. No me estaba escondiendo por miedo. Me estaba escondiendo porque me estaba preparando. Y hay una diferencia. Cuando regresé al espacio de convivencia, organicé todo en carpetas, etiquetado y listo. Escaneé documentos importantes. Mi pasaporte, mis registros fiscales, recibos de cada cosa valiosa que había comprado con mi propio dinero. Sabía que si él intentaba jugar sucio en la corte, yo debía estar 2 pasos adelante. Lo irónico era que él siempre pensó que yo era demasiado suave para ser peligrosa. Eso era lo que haría que esto funcionara. No esperaba que fuera yo quien se marchara primero. Esa noche pedí comida para llevar y comí sola junto a la ventana. Había algo satisfactorio en usar un tenedor de plástico y comer directamente del envase. Me recordaba que las comidas no se trataban de platos. Se trataban de paz. Y finalmente tenía algo de eso. El silencio me permitió pensar con mayor claridad en las señales que había ignorado. Las repentinas noches largas en la oficina. El cambio de contraseñas. Los viajes de negocios que no coincidían con su calendario. Siempre había excusas. Y yo las aceptaba porque no quería ser la esposa que dudaba de su marido. No quería ser como mi madre, siempre desconfiada, siempre ansiosa. Pero tal vez la sospecha no es debilidad. Tal vez es sabiduría adquirida demasiado tarde. Mi madre solía decirme que el matrimonio era trabajo. Que el amor era sacrificio. Pero ahora pienso que ella confundía sacrificio con silencio. Me enseñó a quedarme. Nunca me enseñó a irme. Eso lo tuve que aprender sola. Al día siguiente volví a llamar a mi abogado. Repasamos nuestro plan. Me dijo que necesitaríamos algo de tiempo para construir un caso sólido, especialmente si mi esposo se negaba a cooperar. Le dije que no le temía a una pelea. Solo quería que fuera limpia. Silenciosa. Sin drama, sin gritos, sin súplicas. Solo la verdad, puesta en blanco y negro. Mi abogado me preguntó si ya le había dicho a mi esposo que quería el divorcio. Le respondí que no. Estaba esperando el momento correcto. Y cuando llegara, quería que fuera definitivo. Esa tarde volví a la casa. No para verlo. No para hablar. Solo para recoger lo que necesitaba. Había calculado el momento con cuidado. Él aún estaba en el trabajo. Usé mi propia llave, entré y me quedé de pie en la sala por un momento. Todo se veía igual, pero nada se sentía igual. Los muebles eran míos. La decoración era mía. La vida dentro de esas paredes, ya no. Me moví por cada habitación rápidamente, llevándome solo lo esencial. Él podía quedarse con el resto. Las toallas. Las cortinas.
Incluso las copas de vino. No quería nada de eso. Ya lo había superado todo. Empaqué en silencio, rápidamente, como alguien que recoge después de una fiesta que duró demasiado. Antes de irme, entré a la cocina por última vez. Los platos aún estaban secándose en el escurridor. Los mismos que usó para servirle a ella. Tomé uno, lo sostuve por un segundo y luego lo volví a colocar con cuidado. No valía la pena romperlo. Nada lo era. Mi silencio sería más fuerte que un plato estrellado. Mi ausencia pesaría más que cualquier palabra que pudiera lanzarle. No quería que me viera salir. No quería que me escuchara tampoco. Quería que llegara, dijera mi nombre, y solo encontrara espacio. Sin pelea. Sin adiós. Solo silencio. Y eso fue exactamente lo que le di. Salí por la puerta sin mirar atrás. No lloré durante el trayecto de regreso. Tampoco me sentía vacía ni con el corazón roto. Lo que sentía era algo desconocido. No felicidad. No paz. Solo ligereza. Como si hubiera estado cargando algo tan pesado durante tanto tiempo, que ya había olvidado cómo se sentía moverse con libertad. Llegué al lote del espacio de convivencia y aparqué. El sol comenzaba a ponerse, y el cielo estaba teñido de rosa pálido y naranja desvanecido. Me quedé de pie junto a mi auto por un momento, observándolo todo. No tenía prisa. Nadie me esperaba en casa. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustó. Adentro, desempacé lo poco que había traído y guardé la pequeña maleta en el closet. Noté lo silenciosos que eran mis pensamientos ahora. No corrían. No dolían. Había aceptado algo que me había negado a ver durante mucho tiempo. Él no me valoraba. No apreciaba la vida que habíamos construido. No me veía, no de verdad. Y yo había pasado años esperando que volviera a notarme. Pero lo que debería haber hecho era notarme a mí misma. A la mañana siguiente me reuní con Liliana en una cafetería tranquila del centro. Elisa había estado enviando mensajes sin parar, preguntando si estaba bien, presintiendo que algo andaba mal. Solo le había dicho que necesitaba hablar en persona. En cuanto me vio entrar, se levantó y me abrazó sin hacer una sola pregunta. Nos sentamos junto a la ventana y le conté todo. Desde la noche en que él le sirvió la cena a otra mujer en mis platos, hasta el plan que había estado ejecutando desde entonces. Su expresión pasó de sorpresa, a rabia, a admiración mientras yo hablaba. Cuando por fin terminé, me miró un momento, luego negó con la cabeza lentamente. Das miedo cuando te quedas callada, dijo. Siempre supe que eras fuerte, pero esto es otro nivel. Sonreí débilmente. Estoy cansada de estar triste. Liliana asintió. No vas a volver, ¿verdad? No. Ni siquiera por cierre. Bien. Hablamos por otra hora. Me ofreció su habitación de huéspedes, me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Le agradecí, pero le dije que necesitaba mi propio espacio por un poco más de tiempo. No estaba lista para vivir en casa ajena, ni siquiera si era la suya. Quería la libertad de pensar, de respirar, y de decidir qué venía después. Elisa lo entendió. Siempre lo hacía. Más tarde ese mismo día, regresé al espacio de convivencia y comencé a organizar todo lo necesario para el divorcio. Hice copias de todos los documentos. Recibos, estados de cuenta, fotos de propiedades. Mi abogado me había enviado una lista de verificación y la revisé punto por punto. Quería tener todo en orden. Sin cabos sueltos. Sin huecos por donde él pudiera escabullirse. Por la tarde me senté con una taza de té y abrí mi vieja carpeta de diseño. Antes de casarme, había estudiado moda. Solía soñar con abrir una boutique algún día. Pero después de casarnos, esos sueños se desvanecieron. Su familia no aprobaba las carreras públicas para mujeres. Lo llamaban inestable. Yo sonreía y asentía, guardando mis bocetos en el fondo del closet, diciéndome que habría tiempo más adelante. Pero ese, más adelante, nunca llegó. Ahora hojeé esas páginas otra vez. Los diseños eran simples, elegantes, con pequeñas notas garabateadas en los márgenes. Recordaba cada uno. Recordaba la emoción que sentía al terminar un diseño. Esa emoción todavía estaba allí, enterrada.
La sentí despertar mientras miraba las páginas. Una idea surgió. No una ruidosa. Solo un destello silencioso. Tal vez podría postular al programa de diseño que Liliana mencionó alguna vez. Tenían una edición especial ese año, algo internacional. Elisa me había enviado el enlace meses atrás y yo lo ignoré, pensando que no tenía tiempo, ni libertad, ni futuro fuera del hogar en el que me encontraba atrapada. Pero las cosas habían cambiado. Abrí el sitio web y leí los requisitos. Aún estaba a tiempo de postular. Esa noche pasé refinando mis bocetos, seleccionando los que representaban quién era yo, entonces y ahora. No quería enviar diseños que parecieran de alguien desesperada por aprobación. Quería enviar lo que sentía que era mío. Auténtico, silencioso, audaz a su manera. A la mañana siguiente escaneé todo y envié la solicitud. No le conté a nadie. Ni siquiera a Liliana. No quería ánimos ni consejos. Solo quería hacer algo por mí, sin la voz de nadie más en la habitación. Más tarde ese día recibí un mensaje de él. Solo una frase, ¿podemos hablar? No respondí. Luego vino otro, no quise hacerte daño. Así que no dije nada. Los mensajes continuaron durante las siguientes horas, pasando de la preocupación a la frustración. Finalmente, llamó. Dejé que sonara. No quería oír su voz. No quería ser arrastrada de nuevo al ciclo de culpa, confusión o promesas vacías. Entonces llegó la sorpresa. Se presentó en el espacio de convivencia. Debió haber encontrado la ubicación por alguna conexión antigua o revisando mi correo, o algo que yo pasé por alto. Lo vi de pie en la recepción reflejado en el espejo del pasillo. Su postura era rígida, su rostro tenso. La recepcionista lucía incómoda. Me mantuve escondida en mi habitación. Conté los segundos en el reloj mientras él discutía, suplicaba, y finalmente se marchaba. Sabía que no estaba acostumbrado a ser ignorado. Siempre había sido él quien tenía el control. Pero esta vez no le daría la oportunidad. Ya no era alguien esperando a que él cambiara. Era yo la que había cambiado. Más tarde Liliana me llamó y dijo que él también había ido a su apartamento, haciendo preguntas, tratando de forzar respuestas. Elisa no le dijo nada. Bloqueó su número. Me advirtió que tuviera cuidado. No estaba asustada. Solo molesta. Él aún creía que esto era temporal. Que eventualmente volvería, como siempre lo había hecho antes. Pero lo que no entendía era que yo ya había salido de la historia. Ya no era un personaje en su vida. Estaba escribiendo una nueva historia. Una en la que él no existía. Esa noche empaqué mis cosas otra vez y me registré en un nuevo hotel al otro lado de la ciudad. No iba a ponérselo fácil. Y no iba a poner mi vida en pausa solo porque él finalmente notó mi ausencia. Ya me había desvanecido. Lo único que quedaba era el papeleo. Abrí mi correo electrónico por última vez antes de dormir. No había respuesta de la escuela aún. Solo una confirmación de que habían recibido mi solicitud. Y eso era suficiente. Cerré la laptop, apagué las luces y me acosté en la cama. Mis ojos no ardían. Mi pecho no dolía. Mañana volvería a ver a mi abogado. Íbamos a finalizar todo. Y en mi mente, ya había firmado. A la mañana siguiente, el cielo estaba nublado, con una llovizna ligera que golpeaba suavemente la ventana del hotel. Me quedé un rato allí, observando la calle desde lo alto, sorbiendo café de un vaso de cartón. La gente se apresuraba con paraguas y maletines. Viviendo vidas que no tenían nada que ver con la mía. Me pareció reconfortante. Ver cómo el mundo seguía, sin saber que algo en mí se había roto y reconstruido durante la noche. Me recordó que los finales a menudo son silenciosos, desapercibidos, incluso cuando significan todo. Mi cita con el abogado estaba programada para las 10. Llevaba una blusa sencilla y pantalones negros, nada llamativo. Quería verme serena, no emocional. Cuando entré a su oficina, me saludó con una leve inclinación y me ofreció asiento. Sobre el escritorio había 2 carpetas. Una con mi nombre, otra con el de mi esposo. Mi abogado abrió la mía y empezó a repasar la lista de verificación. Yo lo tenía todo preparado. Estados de cuenta bancarios. Fotos de los bienes. Recibos.
Copias de documentos clave. Se los entregué uno por uno sin vacilar. Has hecho más que la mayoría de mis clientes en estas circunstancias, dijo, impresionado. Es raro ver a alguien tan organizado bajo estrés emocional. Sonreí levemente. Ya lloré todas las lágrimas que tenía. Ahora solo quiero que termine. Asintió. Revisamos el borrador del acuerdo de divorcio. Lo mantuve simple. Sin pensión alimenticia. Sin drama innecesario. Solo pedí lo que había aportado. Una división justa de la propiedad compartida, y el fin del apellido que una vez compartimos. Mi abogado dijo que era razonable. Firmé los papeles al final y se los devolví. Una calma extraña se asentó sobre mí. Como si finalmente hubiera soltado algo que había llevado demasiado tiempo. Se los enviaré a él, dijo el abogado. Veremos cómo reacciona. Salí de la oficina sintiéndome más liviana. Aún no estaba terminado, pero el primer paso ya estaba dado. De camino al hotel, compré un ramo de margaritas amarillas en un carrito de flores. No por alguna razón simbólica. Simplemente me gustaban. Las puse en un vaso y las coloqué junto a la ventana. Ahora estaba reconstruyendo las cosas, una pieza tranquila a la vez. Por la tarde, me reuní con Liliana para almorzar. En cuanto me vio, sonrió de oreja a oreja. Te ves peligrosa, dijo. En el mejor sentido. Firmé los papeles esta mañana, le dije. Sus ojos se iluminaron. ¿Vas en serio? Totalmente en serio. Levantó su vaso de té helado e hizo un brindis. Por la libertad. Reímos, pero bajo esa risa había algo más profundo. Elisa me había acompañado en todo. En los altibajos, las decepciones, las noches en silencio. Sabía lo que ese momento significaba. Después del almuerzo, caminamos por un pequeño callejón de boutiques. No hacía eso desde hacía años. Mirar vitrinas, probar joyería artesanal, oler perfumes. No compré mucho, solo una pulsera con un pequeño dije en forma de corazón. Me gustó su simpleza. Mientras caminábamos, pasamos por una pastelería que olía a vainilla y fresas. Me recordó al pastel que horneé la noche antes de nuestra boda. Pasé horas decorándolo, queriendo que cada detalle fuera perfecto. Recordé cuando él dijo, no tenías que hacer todo esto, Emma. Sonreí entonces, creyendo que quería decir que no debía estresarme. Pero ahora me daba cuenta de que simplemente no valoraba el esfuerzo de la misma manera que yo. Él no lo valoraba. Esa noche, regresé al hotel y encontré 3 llamadas perdidas. Todas de él. No escuché los mensajes de voz. Los eliminé. Luego llegaron los mensajes de texto, cortos, dispersos y cada vez más desesperados. Emma, recibí los papeles, ¿por qué estás haciendo esto? Podemos arreglarlo. Por favor, háblame. No respondí. Luego, de la nada, recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo un nombre, Elisa. Me quedé mirándolo por un momento. Después vino otro mensaje. Sé que no debería contactarte, pero necesito hablar contigo. Solo una vez. No respondí de inmediato. No estaba segura de lo que quería, ni de por qué debía darle un segundo de mi tiempo. Pero había algo en ese mensaje que no se sentía cruel. Esperé un día antes de responder. Cuando finalmente lo hice, fue breve. 3 minutos. Lugar público. Elisa aceptó. Nos encontramos en una pequeña cafetería no muy lejos de donde vivía Liliana. Cuando llegué, Elisa ya estaba allí. No se parecía en nada a la mujer que vi en mi casa. Sin maquillaje, sin confianza. Lucía pálida, casi fantasmal, como si algo se le hubiera drenado del cuerpo. No pidió nada. Solo se quedó sentada, con las manos temblando levemente alrededor de un vaso de agua. Me senté frente a ella, en silencio, esperando. No estoy aquí para suplicar, dijo con suavidad. Ni para explicar lo que ya sabes. No dije nada. Solo quería decirte que estaba embarazada. Perdí al bebé la semana pasada. Su voz se quebró. La miré detenidamente. No estaba mintiendo. No era una actuación. Solo derrota cruda, honesta. Él me dijo que no importaba, continuó.
Dijo que solo tú podías tener un hijo suyo. Dijo que yo era solo, temporal. Soltó una risa seca. Pensé que era especial. No hablé. No sabía qué decir, y tal vez no le debía decir nada. Él me usó, dijo. Yo lo permití. Pensé que era amor. Pero solo era conveniencia. Yo era fácil. Tú eras la que él temía perder. Por eso está entrando en pánico ahora. Alcé una ceja. ¿Y qué quieres de mí? Nada, dijo rápidamente. Solo quería advertirte. Él no ha terminado. Va a intentar tergiversar las cosas. Ya está culpándote por el bebé, por el desastre, por todo. Asentí lentamente. Siempre lo hace. Eso no es nuevo. Elisa bajó la mirada hacia su vaso. Solo quería que lo supieras. Hiciste bien en irte. No respondí. Después de unos segundos me levanté y dije, cuídate. Elisa no intentó detenerme. Al marcharme, la escuché susurrar, gracias. No supe por qué me daba las gracias. Tal vez por no gritarle. Tal vez por no tratarla como él nos trató a ambas. De regreso al hotel, sentí una extraña oleada de claridad. Esa mujer sentada frente a mí era una versión de mí misma que había dejado atrás. Desesperada por amor. Ciega ante la falta de respeto. Esperando migajas de atención. Yo había estado allí. Había vivido esa vida. Y ahora, me había alejado de ella. Apagué el teléfono por la noche, tomé una larga ducha y me acosté en la cama con una toalla caliente envuelta en el cabello. La lluvia había vuelto, golpeando suavemente las ventanas. No se sentía triste. Se sentía limpia. Abrí mi correo antes de dormir. Aún sin noticias de la escuela. Pero no me sentía ansiosa. Ya había comenzado de nuevo, fuera cual fuera su respuesta. El mundo era amplio. Y finalmente había salido a su encuentro, sola. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. La habitación del hotel estaba en silencio, iluminada tenuemente por el suave resplandor anaranjado que se filtraba a través de las cortinas. Me quedé mirando el techo un rato, luego me senté despacio, sintiendo una mezcla extraña de anticipación y desapego. No había nada que necesitara hacer con urgencia. Ninguna tarea. Ningún desayuno que preparar para otro. Ningún mensaje que revisar. Aún así, mi mente no estaba vacía. Seguía pensando en lo que Elisa había dicho. Sobre cómo él ya me estaba culpando de todo, incluso de las cosas que no tenían nada que ver conmigo. Pero eso era típico. Siempre le era más fácil culpar a otros que enfrentar la verdad. Y ahora que yo ya no estaba allí para absorber su culpa, estaba volcándose contra los demás. Me preparé un café y me senté junto a la ventana otra vez. Ya se estaba volviendo un ritual. Observar cómo despertaba la ciudad, dejar que la quietud me recordara que ya no estaba atrapada en el caos. Era libre, aunque el papeleo no estuviera finalizado aún. Emocionalmente, ya lo había divorciado la noche en que vi a esa mujer sentada en nuestra mesa. Pasé las primeras horas del día eliminando los últimos rastros digitales de nuestra vida juntos. Cerré nuestras cuentas conjuntas de streaming. Eliminé mi nombre de suscripciones compartidas. Cancelé el envío anual de flores que solía mandarle a su oficina cada día de San Valentín. Borré todas las recetas guardadas en la carpeta llamada Cena para dos. Una por una, corté cada pequeño hilo que me ataba a la idea de nosotros. Alrededor del mediodía, Liliana llamó. ¿Estás ocupada? Preguntó. No, no realmente. Bien. Ven. ¿Necesitas una distracción? Dudé. ¿Qué tipo de distracción? Una productiva, dijo. Vamos a limpiar mi cuarto de huéspedes. Sonreí. Voy para allá. Su apartamento olía a lavanda y ropa recién lavada. El cuarto de huéspedes estaba lleno de cajas y objetos que había querido ordenar desde hacía meses. Pasamos horas moviendo cosas, riendo con ropa vieja, redescubriendo marcos de fotos olvidados. Cuando terminamos, el cuarto se veía acogedor y cálido. Liliana me lanzó una almohada. Por si te cansas de ir de hotel en hotel, este es tu lugar. Podría aceptarlo, dije sinceramente.
Me pasó un vaso de limonada y se sentó a mi lado sobre la cama recién tendida. ¿Cómo te sientes? Mejor de lo esperado. ¿Estás segura de lo del divorcio, verdad? ¿Ninguna duda? Ninguna. Liliana se recostó, satisfecha. Siempre supe que eras del tipo que quema puentes en completo silencio. Solo necesitabas la chispa adecuada. Reí suavemente. No quemé el puente. Solo dejé de cruzarlo. Elisa asintió. Es lo mismo. Esa noche, de vuelta en el hotel, recibí otro mensaje de mi abogado. Había recibido los documentos. Aún no había respuesta oficial. Pero el abogado de él llamó. Estaban intentando retrasar el proceso. Lo esperaba. Él no iba a soltar fácilmente. No porque me amara, sino porque odiaba perder el control. Respondí. Que se tomen su tiempo. Yo ya seguí adelante. Unas horas más tarde, llegó otro mensaje. Esta vez, de Nicolás directamente. Estás siendo fría. Después de todo lo que he hecho por ti. Esas palabras me revolvieron el estómago. La arrogancia en esa frase era tan densa que casi me hizo reír. ¿Todo lo que él había hecho por mí? ¿Cómo servirle la cena a otra mujer en los platos que yo elegí? ¿Cómo tomar mi silencio como una invitación a engañarme? No respondí. Bloqueé su número otra vez. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por inquietud. Mi mente giraba con posibilidades, planes futuros, y los ¿qué pasaría si? Me levanté de la cama y me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana. Abrí mi cuaderno de bocetos y empecé a dibujar. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Las líneas fluyeron fácilmente. Las formas se convirtieron en diseños. Las ideas se transformaron en movimiento sobre el papel. Mis dedos se movían más rápido que mis pensamientos. Se sentía como reencontrarme con una parte de mí que había enterrado hacía mucho tiempo. Cuando el cielo comenzó a aclararse, ya había llenado 3 páginas completas. Vestidos. Abrigos. Algunos accesorios juguetones. Todos con líneas suaves y detalles audaces. Me quedé mirando los diseños y comprendí que ya no necesitaba que nadie los validara. Eran míos. Y me gustaban. Más tarde ese día, Liliana y yo fuimos de compras. No por nada importante, solo por hacer algo divertido juntas. Probé algunos atuendos que nunca habría usado antes. Colores más brillantes. Cortes más atrevidos. Elegí un vestido verde sencillo que ceñía mi cintura de una forma favorecedora, no forzada. Liliana alzó una ceja. Estás brillando. Es la tela, bromeé. No, dijo ella. Es la libertad. Reímos, pero ambas sabíamos que tenía razón. Había pasado tanto tiempo vistiéndome de la forma en que su madre aprobaba. Manteniéndome dentro de las reglas no dichas de cómo debía lucir una esposa respetable. Me había apagado a mí misma para encajar en una vida que nunca fue realmente mía. Ahora, cada pequeña elección se sentía como una rebelión. Y era hermosa. Mientras caminábamos de regreso al apartamento de Liliana, ella dijo. ¿Recuerdas aquella escuela de la que te hablé? ¿La de Europa? Asentí. Sí. Postulé. Elisa se detuvo en seco y se volvió hacia mí. ¿Postulaste? La semana pasada. No quería decir nada hasta estar segura. Los ojos de Liliana se iluminaron. Estoy tan orgullosa de ti. No celebremos aún. Todavía no me han aceptado. Elisa sonrió ampliamente. Oh, por favor. Si no te aceptan, voy a volar allá y pelear con quien haga falta. Esa noche pedimos cena y vimos una película. Algo ligero, divertido, olvidable. Necesitábamos la distracción. La ciudad zumbaba suavemente afuera de la ventana. Pero dentro del apartamento de Liliana todo era calma y seguridad. Justo antes de la medianoche, mi teléfono vibró. Un correo electrónico. Mi respiración se detuvo cuando vi el asunto. Felicidades. Oferta de admisión adjunta. Mi corazón dio un vuelco. Abrí el mensaje con las manos temblorosas y lo leí 2 veces antes de que realmente lo asimilara. Había sido aceptada.
Me quedé mirando la pantalla, atónita. No solo me estaba alejando de algo. Estaba caminando hacia algo nuevo. Me aceptaron, susurré. Liliana levantó la vista. ¿Qué? Entré. Su rostro se iluminó con una sonrisa enorme. Emma, entraste. Saltó y me abrazó, ambas riendo medio incrédulas. Esta vez, hubo lágrimas. Pero no eran de dolor. Eran de alegría. De orgullo. De finalmente, por fin, elegirme a mí misma. Después de que ella se quedó dormida, me senté una vez más junto a la ventana, abrazando mis rodillas, mirando la luna. Las luces de la ciudad parpadeaban suavemente a lo lejos, y todo se sentía quieto. Mi vida anterior ya estaba detrás de mí. No borrada, pero sellada. Ya no estaba huyendo. Finalmente, era libre. A la mañana siguiente, después de recibir la carta de admisión, el aire a mi alrededor se sentía diferente. Más ligero, como si se hubiera desprendido un peso que solo yo podía sentir. Salí justo cuando la ciudad comenzaba a despertar, con café en mano, zapatillas en los pies y nada en mi agenda, excepto respirar. El sol salía, proyectando una luz dorada suave sobre las aceras silenciosas. Y por primera vez en años, no me sentí como un personaje secundario en mi propia vida. Me sentí presente. Completa. Regresé al hotel y me senté en el escritorio para planificar los siguientes pasos. Mi partida no era inmediata, pero ahora era real. Tenía una línea de tiempo. Tenía algo para lo cual prepararme, algo que no giraba en torno a las necesidades o estados de ánimo de otra persona. Tenía que pensar en alojamiento cerca de la escuela, en trámites de visa, matrícula, seguro médico, cosas que no había considerado en años. No porque no fuera capaz, sino porque había estado demasiado ocupada manejando el caos de otra persona como para imaginar una vida propia. Le envié un mensaje a Liliana con la noticia oficial, y ella respondió de inmediato con una cadena de emojis de corazones y 3 GIFs diferentes de mujeres celebrando. Un momento después me llamó. ¿Te das cuenta de lo grande que es esto?, preguntó, todavía medio gritando de emoción. Vas a estudiar moda en el extranjero, Emma. Estás por empezar de nuevo, y de la mejor manera posible. Lo sé, dije, aún sonriendo. En serio lo sé. Elisa hizo una pausa, y su voz se suavizó. ¿Se lo has dicho a alguien más? ¿A quién se lo diría? ¿Sabes a quién me refiero? No respondí. Elisa ya sabía que no se lo había dicho. Y no lo haría. No ahora. No nunca. Bien, dijo finalmente. No dejes que él te arrebate esto también. Le prometí que no lo haría. Más tarde ese mismo día, empecé a preparar mis finanzas. Vendí algunas carteras de diseñador que él me había regalado durante nuestro matrimonio. Estaban intactas, aún con etiquetas. En su momento, me había dejado atónita su repentina generosidad, tanto que ni siquiera las disfruté. Ahora, no eran más que cadenas bonitas. No quería llevar nada a mi siguiente capítulo que me recordara el que acababa de cerrar. En una semana, había reunido fondos suficientes para cubrir la matrícula, el depósito de la vivienda y los primeros 3 meses de gastos. Guardé todos los recibos, cada confirmación de transferencia, y envié copias de respaldo a Liliana para que las tuviera a salvo. Entre esos preparativos, Nicolás seguía intentando. A veces con mensajes. A veces desde números desconocidos. Una vez incluso usó el teléfono de su madre para intentar sorprenderme. El mensaje siempre era el mismo: vuelve. Hablemos. Podemos arreglar esto. Pero el tono iba cambiando. Amable un día, hostil al siguiente. Eso era lo típico de personas como él. Cuando el amor fracasa, recurren al control. Lo que él no sabía era que ya había perdido lo que más valoraba. Mi atención. No estaba acostumbrado a ser ignorado. No por mí. Y mi silencio había empezado a hacer eco. Una tarde, mientras estaba en casa de Liliana dejando unas cajas de donación, sonó el portero. Elisa miró la pantalla y puso los ojos en blanco. Es él, dijo con frialdad. Suspiré. No le abras. No lo hizo. Pero él siguió llamando. Finalmente, presionó el botón. Elisa no está. Y aunque lo estuviera, no te vería.
Solo quiero hablar, dijo él, su voz amortiguada pero inconfundible. Debiste pensarlo antes de invitar a una desconocida a su casa y usar sus platos como si estuviera muerta. Hubo silencio, luego una risa amarga. Estás siendo dramática. Estás siendo libre. Liliana colgó. Me senté en su sofá, agotada pero agradecida. Agradecida de que ella fuera la voz que yo ya no tenía energía para ser. Esa noche me mudé del hotel de forma permanente y me quedé en casa de Liliana. Solo por unos días, me dije, hasta que estuviera más cerca la fecha de mi vuelo. Elisa hizo espacio en su closet y abasteció el baño con artículos de tocador extra, sin que yo se lo pidiera. Se sentía reconfortante, no como una huida, sino como un lugar seguro donde aterrizar. Nicolás, como era de esperarse, no se dio por vencido. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico de su asistente. Formal, frío, como una transacción comercial. Quería negociar los términos antes de firmar los papeles del divorcio. Se lo reenvié a mi abogado sin añadir comentario alguno. Estrategia de demora, respondió él. Típico. Yo me encargo. No intervengas. Y así lo hice. Pero Nicolás no se detuvo allí. Al día siguiente volvió a aparecer fuera del apartamento de Liliana. Esta vez, no estaba solo. Elisa estaba con él. Mi estómago se revolvió. No por celos, sino por incredulidad. ¿En serio la había traído?, murmuró Liliana, mirando por la ventana. ¿Está tratando de dar lástima o de hacerte estallar? Probablemente ambas, respondí en voz baja. Luego vino el golpe a la puerta. No fuerte. No agresivo. Solo persistente. No me moví. Liliana miró por la mirilla. Es él. Está solo. No me moví. Elisa volvió a mirarme. ¿Quieres que lo eche otra vez? Pero algo dentro de mí dijo que no. No por debilidad. No por curiosidad. Solo por cierre. Me iba del país en unos días. Probablemente era su último intento, y quería mirarlo a los ojos una última vez. No para perdonarlo, sino para probarme a mí misma que podía hacerlo. Déjalo entrar, dije. Liliana abrió la puerta pero no se alejó mucho. Cruzó los brazos y se quedó en el pasillo mientras él entraba. Nicolás se veía más delgado, desgastado, como alguien que no había dormido bien. Su cabello estaba más desordenado de lo habitual y la camisa que llevaba puesta estaba arrugada. Parecía sorprendido de verme tan tranquila, sentada en el sofá, con una bolsa de viaje cerca. Pensé que te quedarías en un hotel, dijo con voz débil, escaneando la habitación como si buscara pruebas de algo. Me mudé, respondí. Los hoteles son temporales. La casa de Liliana no lo es. Se movió incómodo. Yo, mira, no quiero pelear. Ni yo, dije. No vine a discutir ni a rogar, continuó, acercándose. Vine a entender. Casi sonreí. ¿Quieres entender ahora? Se sentó en el borde de una silla, con las manos entrelazadas entre las rodillas, como un niño esperando castigo. Sé que lo arruiné. ¿Lo arruinaste? Traicioné tu confianza. Cometí errores. ¿No pensaste? ¿Qué te irías? Interrumpió él. Vaciló. No. ¿Que no gritaría, ni lloraría, ni lanzaría cosas? No. ¿Que desaparecería sin avisar y me llevaría mi silencio conmigo? Bajó la mirada. No. Lo observé, tratando de sentir algo, lástima, enojo, tristeza. Pero no sentía nada de eso. Solo desapego. No odio. Solo distancia. Finalmente levantó la vista. Quiero arreglar las cosas. No puedes. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Ir a terapia. Cortar con todos los demás. Firmar lo que haga falta. Solo dame una oportunidad más. Ya tuviste cientos. No discutió. Lo sé. No queda nada, Nicolás, dije con calma. Usaste nuestra mesa para agasajar a otra persona. Usaste mi nombre, mi espacio, mi confianza, y la serviste como si yo no existiera. Su boca se entreabrió, pero no tenía respuesta. Ya no estoy enojada, añadí,
Solo estoy, terminada. Respiró hondo. Elisa se fue. Elisa se marchó. Yo también. Lo sé, susurró. Pero pensé que debería saberlo, antes de que sea demasiado tarde. Ya lo es. Entre nosotros se extendió un silencio, uno que decía más que cualquiera de los dos. Un silencio lleno de todo lo no dicho, años de negligencia emocional, esfuerzos ignorados, y momentos en los que tuvo la oportunidad de corregir el rumbo, pero eligió no hacerlo. Finalmente, sacó un papel de su bolsillo y me lo entregó. Firmé los papeles del divorcio. Lo tomé, escaneando su firma al final. La confirmación final de lo que siempre supe. Lo nuestro había terminado. Legalmente ahora, no solo emocionalmente. Gracias, dije, doblándolo con cuidado. No quiero que esto sea un adiós, dijo en voz baja. Ya lo fue, respondí. La noche en que serviste la cena en mis platos. Tragó saliva y se puso de pie. ¿Te vas a algún lugar? Me voy del país en 3 días. Me miró por un largo momento, con los ojos oscuros e indescifrables. ¿A hacer qué? A vivir. Con eso, me levanté. No lo abracé. No le deseé lo mejor. Tampoco le pedí que se fuera. Simplemente caminé hacia el balcón de Liliana. Él entendió la señal y salió por su cuenta, la puerta cerrándose detrás de él como un punto final suave a una frase que había sido demasiado larga. Liliana salió unos minutos después. ¿Estás bien? Sí, dije, mirando la calle desde arriba. Ya firmó. Me entregó una taza de té. Estoy orgullosa de ti. Yo también lo estoy. Durante los días siguientes, finalicé mi equipaje. Revisé 3 veces todos mis documentos, programé un taxi al aeropuerto y me aseguré de tener una copia impresa de la carta de aceptación de la escuela. Vendí las últimas piezas de joyería, luego doné 2 de mis vestidos antiguos a un refugio local. El resto lo regalé o lo dejé atrás. Solo quería llevarme lo que importaba. Solo lo que sintiera verdaderamente mío. La noche antes de mi vuelo, Liliana y yo nos sentamos en su azotea, bajo un cielo lleno de estrellas, envueltas en mantas y bebiendo cacao. Me dio una pequeña bolsita con un dije dentro. Una bendición de viaje. No te olvides de mandar postales, dijo, tratando de no llorar. Solo si prometes no responder con memes. No prometo nada. Nos quedamos así por mucho tiempo. En silencio. Conmovidas. En paz. La mañana de mi vuelo estaba soleada y despejada. Llevaba el vestido verde que compré con Liliana, el que me hacía sentir como yo otra vez. Elisa me llevó al aeropuerto y nos abrazamos fuerte antes de que yo entrara. Sin lágrimas, le dije. Solo sudor, sollozó. Reímos y me di la vuelta. Mientras pasaba por seguridad, no miré atrás. No por frialdad. Por determinación. Finalmente me había ido. De verdad. El avión despegó poco después del mediodía, elevándose lentamente hacia un cielo azul y amplio. Mientras la ciudad se hacía más pequeña bajo mí, miré por la ventana, con las manos reposando con calma sobre mi regazo. No lloré. No suspiré. Ni siquiera parpadeé cuando rompimos las nubes. Porque algo dentro de mí ya había despegado días atrás. Este momento era solo la formalidad. El vuelo fue largo, pero tranquilo. No vi películas ni escuché música. Solo pensé. En todo y en nada. En la chica que solía ser. Tan dispuesta a perdonar, tan desesperada por mantener todo unido, incluso cuando todo se estaba desmoronando. Y en la mujer en la que me había convertido, que finalmente entendía que marcharse en silencio no significa rendirse. Significa elegirse a una misma, por completo, y sin disculpas. Cuando aterricé, el aire se sentía más frío, más nítido, más limpio. Pasé por inmigración sin problemas, con mis documentos organizados y listos. Afuera, el cielo estaba gris y el viento me azotaba el abrigo. Pero en lugar de parecer ajeno, se sentía como un comienzo. Como si hubiera estado esperando este nuevo aire, este nuevo cielo, desde hacía más tiempo del que creía. Tomé un taxi hasta mi apartamento cerca de la escuela. Era pequeño, sencillo y todavía olía a pintura fresca. Las ventanas eran grandes, la luz era suave,
y la cama lo suficientemente firme como para recordarme que estaba en un lugar nuevo. Desempaqué en silencio, doblando mi ropa con cuidado en los cajones, colocando mis libros en el escritorio, y poniendo el pequeño dije que me dio Liliana junto a la ventana. Fue lo primero que saqué de la maleta. Sonreí al verlo y lo coloqué erguido, como si protegiera la habitación. Los siguientes días fueron un torbellino. Orientaciones. Reuniones. Explorar el vecindario. No hablé mucho, pero escuché bastante. Las voces a mi alrededor venían de todo el mundo, llenas de sueños, llenas de ambición. Por primera vez, no me sentí menos por comparación. Me sentí parte de algo, no porque fuera ruidosa, o talentosa, o conocida, sino porque era libre. Caminaba al campus todos los días, envuelta en bufandas y guantes, cargando un cuaderno de bocetos que poco a poco comenzaba a llenarse de ideas otra vez. No ideas prestadas. No tendencias. Solo mías. Fragmentos que reflejaban a una mujer que sabía lo que el silencio podía decir y lo que la resiliencia podía construir. Por las noches cocinaba comidas simples, a menudo de más, y guardaba las sobras para el almuerzo. Escribía correos a Liliana, caóticos y con errores, por la emoción de teclear tan rápido. Elisa siempre respondía con audios llenos de comentarios dramáticos y aplausos emocionales. Una noche me escribió. Adivina quién cambió su estado civil a soltero, en redes. No pregunté. No me importaba. Elisa me envió la captura de pantalla de todos modos. Se veía distinto, envejecido, cansado, más delgado. Sus ojos tenían esa mirada vacía que conocía bien, como alguien que sigue buscando algo sin darse cuenta de que ya se ha ido. No respondía al mensaje. No lo necesitaba. Una semana después, mi profesor se acercó a mi escritorio durante un taller, miró por encima de mi hombro un diseño de abrigo que había dibujado y dijo en voz baja. Esto es bueno. Muy bueno. No supe qué decir, así que solo asentí y sonreí. Pero mi corazón dio un vuelco. Porque esas palabras. Esas simples palabras humanas. Se sintieron como lo más amable que había escuchado en años, sin condiciones. Solo reconocimiento. Solo fe. Esa noche me di un gusto y cené en una pequeña cafetería cerca del campus. Era tranquila, con pan caliente, sopa humeante y un camarero que no se apresuraba. Me senté sola junto a la ventana, bebiendo café, viendo los copos de nieve bailar al otro lado de la calle. Y por un momento, comprendí que ya no estaba esperando. No mensajes. No cierre. No que alguien cambiara de opinión o entrara en razón. Había dejado de esperar la noche en que me levanté de la mesa y no miré atrás. Unos días después, recibí una carta del abogado. El divorcio había sido finalizado. El sello era oficial. Los bienes que me correspondían habían sido distribuidos. Mi nombre era ahora mío otra vez. Completamente, legalmente, silenciosamente. No se lo conté a nadie de inmediato. Solo me preparé un té, abrí la ventana y dejé que el aire invernal llenara el apartamento. Observé a la gente pasar abajo, algunos con prisa, otros paseando, todos completamente ajenos a que un capítulo de mi vida acababa de cerrarse. Sonreí para mí misma, sosteniendo la taza cerca del rostro, sintiendo el vapor rozar mi piel. Había terminado. Y más importante aún, realmente había comenzado. Pasé las semanas siguientes construyendo nuevas rutinas. Mañanas en el mercado. Noches largas dibujando bajo la lámpara. Críticas en grupo con compañeros que eran extraños, pero poco a poco se volvían conocidos. Empecé a notar lo seguido que sonreía sin pensarlo. Lo fácil que era reír cuando alguien contaba un chiste. Lo tranquilos que se habían vuelto mis pensamientos. Un fin de semana caminé hasta un pequeño lago cerca de la escuela. Estaba congelado, con patos caminando por la orilla y niños deslizándose torpemente sobre parches de nieve. Me senté en una banca cercana, abrigada, observándolos. Y pensé que quizás la vida no se trata de un gran momento que lo cambia todo. Tal vez se trata de pequeñas decisiones. Levantarse de una mesa, bloquear un número, firmar un papel, abordar un avión, que un día suman algo hermoso. Saqué mi cuaderno de bocetos y dibujé un par de manos colocando un plato con cuidado sobre una mesa. Pero esta vez, el plato no era de porcelana fina. Era de barro. Tímido. Irregular.
pero fuerte. Titulé el boceto, Vino. A la mañana siguiente lo enmarqué y lo colgué sobre mi escritorio. Me recordaba que sanar no siempre es ruidoso. A veces es un susurro. Un dibujo. Un silencio. Una respiración constante. Un nuevo comienzo. Y yo había encontrado el mío.